Buenas tardes, estimados amigos. El día de hoy vamos a tocar el tema de ángulo trigonométrico, un tema que ustedes ya conocen pero que es necesario recordar. ¿De acuerdo? Empecemos. Bueno, para poder trabajar lo que necesitamos es que primero descargues la guía de ejercicio propuesta para clase que lo tienes en tu aula virtual. Pues los ejercicios que vamos a desarrollar ahora son ejercicios que se encuentran en tu guía. Antes de empezar también con los ejercicios tenemos que tener en cuenta dos cosas, que una cosa es el ángulo geométrico y otra cosa es el ángulo trigonométrico. El ángulo geométrico es aquel que varía entre 0 y 360 y son ángulos que son estáticos. En el caso de ángulo trigonométrico, los ángulos son móviles, ¿de acuerdo? Se mueven y no tiene límites. Eso significa que varía de menos infinito a más infinito. Es decir, en el ángulo geométrico solo existe un ángulo de una vuelta, que es 360, no hay más. Pero en el ángulo geométrico yo puedo graficar ángulos que tengan más de una vuelta, 2, 3, 4, 5, 6, n vueltas, en el sentido positivo o hacia el otro lado, o en sentido negativo. ¿De acuerdo? Otra cosa que también debemos tener en cuenta es esta partecita de acá, el sentido de giro del ángulo. Si el sentido de giro del ángulo es antihorario, es positivo. Si el sentido de giro es horario, es negativo. Con esas aclaraciones, ¿de acuerdo? Y me imagino que a estas alturas ya habrás leído tu teoría hasta llegar a este punto, entonces ya podemos resolver el siguiente ejercicio, ¿de acuerdo? Si observas aquí tenemos dos ángulos, súper sencillo, ¿cierto? Porque la suma de dos ángulos es 90 grados. Entonces, en general, no es que sea siempre así, yo prefiero pasarlo todo al sentido horario, ¿de acuerdo? Para trabajar con, entre comillas, con ángulos positivos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este ángulo es positivo porque tiene sentido antihorario, pero este ángulo va en contra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar su sentido de giro y eso lo vemos por aquí. En el lado derecho, miren la gráfica. Al cambiar el sentido de giro, eso significa que tengo que anteponer el signo menos, ¿de acuerdo? Porque le he cambiado el sentido de giro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, la suma de dichos ángulos es 90, anteponiendo el signo menos a este ángulo que es 3 menos 7x. Ahí está, listo. Ahora hay que usar los paréntesis, ¿de acuerdo? Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando hay un signo menos fuera de un paréntesis, recuerden que todo lo que está dentro cambia de signo. Eso significa que cuando yo elimine paréntesis, esto se convierte en menos 3 más 7x. Listo. Efectuamos la operación, ¿de acuerdo? Este 90 baja y lo que obtengo en el lado izquierdo que está expresado en grados y lo que está en el lado derecho que está expresado en grados, o sea, sus unidades se simplifican. Eso significa que me queda una ecuación lineal y lo que voy a obtener es un número. Este menos 9 pasa al otro miembro a sumar, eso me da 99 y el 11 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, x es igual a 9. Alternativa C. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Solamente tienes que fijarte en el sentido de giro, nada más. ¿Pude haber hecho de otra manera? Sí, claro, porque pude haberle cambiado el sentido de giro a 4x menos 6 grados. Pero eso significa que cuando yo lo sume, ya este le antepongo el signo menos, ya no le igualaría a 90, sino a cuánto? A menos 90, porque me estoy yendo en sentido horario, ¿de acuerdo? A menos 90 grados. Problema número 2. En el gráfico observamos, mira, un ángulo llano. Pero si tú observas este ángulo vale 60, ¿qué significa? Que la suma de los otros dos ángulos debe ser 120, ¿no? Entonces voy a sumar, pero antes de sumar a este ángulo le voy a cambiar su sentido de giro, igual que en el problema anterior. Vamos por la gráfica, que cuando le cambio el sentido de giro, lo que hago es anteponerle el signo menos. Ahora sí voy a sumar y esa suma me da 120 positivo. Elimino paréntesis teniendo en cuenta que el signo menos hace que lo que está dentro cambie de signo. Pero este 120 positivo pasa al otro miembro con negativo y la expresión que obtengo la tengo que simplificar, si se puede simplificar, obteniendo así esta expresión de segundo grado, que es x al cuadrado menos x menos 30. Dos maneras de resolver una ecuación de segundo grado. O lo resuelves por aspa simple o lo resolvemos por fórmula general. Para mi caso, por aspa simple. Factorizando obtenemos lo siguiente. ¿Qué significa esta factorización? Que x más 5 es igual a 0, de donde x es igual a menos 5, o x menos 6 es igual a 0, donde x es igual a más 6. Recuerda, toda ecuación de segundo grado, el exponente me indica la cantidad de soluciones que tiene. Por lo tanto, tengo acá dos soluciones para esta ecuación. Alternativa E. ¿De acuerdo?
Recuerda, si el exponente fuera 3, significa que tengo que hallar las 3 soluciones. Si el exponente fuera 4, puedo hallar las 4 soluciones, ¿no? A eso se le llaman ecuaciones bicuadráticas, ¿no? Que ya lo verán en el tema de álgebra. ¿De acuerdo? Seguimos. Problema número 3. Como observas, acá tenemos ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí. ¿De acuerdo? A ver, olvídate por un momento del sentido de giro de los ángulos. Vamos por aquí, esa gráfica que le he puesto colores. Solamente voy a ver los colorcitos, mira. Si yo sumo este angulito que está acá de azulito con este pedacito que está de negrito, todo eso me da una vuelta completa, ¿de acuerdo? Que sería 360. Ahora mira, voy a sumar lo que está en amarillito, de amarillito, con lo que me falta, que es todo este pedacito que está acá, que es este pedacito que no lo he contado todavía, ¿no? Que es parte del ángulo alfa. Eso también me da otra vuelta. Eso significa que cuando yo sume los 3 ángulos, me va a dar 2 vueltas completas, ¿de acuerdo? Y 2 vueltas completas es igual a 720 grados, ¿de acuerdo? Pero hay que tener en cuenta el sentido de giro, ¿de acuerdo? Y ahí tiene que tener mucho cuidado. Entonces vamos por acá. Mira, yo voy a empezar desde el ángulo beta. Mira, beta, positivo, ahí está, ¿no? Acá. Se sobreentiende que al costar un signo más, ¿no? Más beta, a más beta, le voy a sumar este ángulo que es teta. Pero mira, está en sentido contrario a beta. Eso significa que a teta le tengo que cambiar su sentido de giro. Al cambiar el sentido de giro, este teta se convierte en negativo. Ahí está. Entonces tendría yo beta menos teta, ¿de acuerdo? Beta menos teta, ¿de acuerdo? ¿Qué faltaría? Faltaría alfa, pero mira, otra vez, alfa está en sentido contrario a alfa está en sentido contrario a beta, entonces también le tengo que cambiar de sentido. Eso significa que ya no sería más alfa, sino sería menos alfa, porque le tengo que anteponer el signo. Entonces ahí tendría las 2 vueltas completas. Pero como nos estamos yendo en sentido antihorario, ¿de acuerdo? Eso debe ser igual a ¿cuánto? A 720. ¿De acuerdo? Igual a 720. Ahora, otra manera de darme cuenta era así. Mira, beta, ¿qué sentido de giro tiene? Sentido antihorario. Eso es positivo. Acá lo he expuesto. Y en el caso de alfa y en el caso de teta, los dos tienen sentido horario. Esos dos son negativos. ¿Y qué hemos dicho? Que la suma de los 3 ángulos es 2 vueltas completas, o sea 720. Súmalo pues. Beta menos alfa menos teta, o beta menos teta menos alfa, y eso me da 720. Ahí está, súper sencillo. Si tú esto de aquí lo buscas en tus claves, no lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He multiplicado todo por menos. Acuérdate, si al lado izquierdo lo multiplico por un número negativo, eso significa que en el lado derecho también lo voy a multiplicar por otro número negativo, ¿de acuerdo? En este caso por menos 1. ¿Por qué? Para que la igualdad no cambie, se mantenga, ¿de acuerdo? Entonces, al multiplicar todo por menos, obtengo la siguiente ecuación. Alfa, y ordenando, por supuesto, ¿no? Alfa más teta menos beta es igual a menos 720. Y eso sí lo podemos encontrar acá. Y acá está, mira. Alternativa E. Alfa más teta menos beta igual a menos 720. Pregunta. ¿Es la única manera de resolverlo? No, hay muchas maneras de resolverlo. Algunos suelen poner ángulos auxiliares, de acuerdo que al final esos ángulos se tienen que eliminar. Pero en este caso no fue necesario. Esa es una manera de hacerlo. Si tú lo puedes hacer de otra manera sería sensacional, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Pero ojo, la respuesta sí es única. Esa no debe cambiar, ¿de acuerdo? Problema número 4. Otra vez, en el gráfico. Mira, tenemos un ángulo de una vuelta completa. Un ángulo de una vuelta completa es 360 grados. Pero acá hay un ángulo que vale 150. Eso significa que la suma de todos los ángulos es 210 grados. Este ángulo de aquí, y menos x medios más 46, tiene sentido de giro antihorario, o sea que es positivo. En cambio, este de acá va en contra de ese de ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer con ese ángulo? Le cambio su sentido de giro. Por eso he puesto acá una flechita, porque le voy a cambiar el sentido de giro. Al cambiar el sentido de giro significa que a ese ángulo le tengo que anteponer un signo menos. Ahora sí, esto más, pero ojo, acá hay un signo menos, ¿no? Que tengo que anteponerle a eso. O sea, en realidad, es verdad, estoy sumando, pero como este es negativo,
sería menos este ángulo que está acá, me daría 210. Y eso está expresado aquí como una ecuación, ¿de acuerdo? Hay que despejar la ecuación, pero primero hay que eliminar paréntesis. Yo aquí he separado en fracciones homogéneas, mira, y medios menos x medios. Acá también separé en fracciones homogéneas, teniendo en cuenta el signo menos, que hace que cambie lo que está adentro, cambie de signo. Ahí está, igual a 210. ¿Por qué he hecho eso? Porque mira, y medios menos y medios se va. Menos x medios, o sea, menos una mitad, menos otra mitad, me da un entero, ¿no? O sea, menos x. 46 más 34 es 80, igual a 210. Este positivo pasa al otro miembro a restar, 130. Pero tú no quieres menos x, tú quieres x. Entonces este menos pasa al otro miembro, o en realidad no debería pasar al otro miembro, ¿no? Lo que yo hago es multiplicarla todo por menos. Y obtendría que x es igual en este caso a 130 grados, ¿de acuerdo? Problema resuelto. Seguimos. Problema número 5. Problema número 5. ¿Qué dice el problema número 5? Dice, indica si los ángulos dados son o no coterminales. Primero debemos definir qué cosas son ángulos coterminales. Dos ángulos son coterminales si tienen el mismo lado inicial, o sea, empiezan en el mismo eje y tienen el mismo lado final, ¿de acuerdo? No importando la cantidad de vueltas que hay entre ellos, puede haber una diferencia de 1, 2, 3, 4 vueltas, y así en sentido horario o antihorario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Acá dice, dos ángulos son ángulos coterminales, son dos o más ángulos positivos o negativos de diferente medida, que tienen el mismo origen, a eso me refería con lado inicial, y el mismo lado final, ¿de acuerdo? Empiezan en el mismo sitio y terminan en el mismo sitio. A eso se le llama ángulos coterminales, ¿de acuerdo? Otra manera de expresar ángulos coterminales también es que la diferencia de esos dos ángulos siempre tiene que ser un múltiplo de 360. O sea, en este caso, alfa menos beta, ¿no? Según este gráfico, es igual a un múltiplo de 360, donde n es un número entero. ¿Qué significa que n sea un número entero? Eso significa que puede ser positivo, puede ser negativo. Así como n puede valer 2, también puede valer menos 2. Pero lo que sí no puede valer es un medio, 3 cuartos, 7 quintos, menos 8 tercios. Porque estamos hablando de números enteros, más no de números racionales. Entonces, n, ¿de acuerdo? Tiene que ser un número entero. Además, ese n en realidad lo que me representa en mi gráfica, si es que yo graficara estos ángulos coterminales, me indicaría la cantidad de vueltas que da dicho ángulo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si n valdría 1, significa que la diferencia de vueltas entre esos ángulos coterminales sería de una vuelta. Si n valdría 2, o sea, eso significa que la diferencia de estos ángulos coterminales sería 2 vueltas, ¿de acuerdo? Eso significa. Entonces, ¿cómo determinamos que dos ángulos son coterminales? Bueno, para todos estos ejercicios del problema 5, yo he considerado primero, si te das cuenta, mira, desde la A hasta la G, he tomado los mayores ángulos y le he quitado los ángulos pequeños, ¿de acuerdo? Para obtener así toda esta columna de ángulos positivos, ¿de acuerdo? ¿Por qué los he tomado así? Los he tomado así solamente para que me salga positivo, pero eso no significa que no lo pueda tomar en el orden en el que aparece, ¿de acuerdo? Porque mira, acá yo he tomado, mira, 410 menos 50, eso me da 360, y 360 es 360 por 1, eso significa que n vale 1. Entonces la diferencia es un múltiplo de 360. Por lo tanto, para la pregunta A, ¿de acuerdo? Para la pregunta A, 50 y 410 son ángulos coterminales, ¿de acuerdo? Son ángulos coterminales. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo hubiera tomado, por ejemplo, ¿cómo les explico? ¿Cómo lo hubiera tomado en el sentido que aparece? Por ejemplo, entonces yo hubiera puesto ahí 50, porque aparece primero el 50, y lo hubiera restado 410. Si yo lo hubiera hecho eso, hubiera obtenido ya no 360, sino menos 360, ¿de acuerdo? Y al obtener menos 360, yo hubiera tenido acá 360 por menos 1. Entonces eso significa que la cantidad de vueltas que va a dar va a ir en el sentido, en el sentido horario, porque se va hacia el otro lado, ¿no? Porque es menos 1. Es lo único que significa, ¿de acuerdo?
acuerdo? Pero como acá no me piden graficar en ningún momento, por eso que he tomado primero los valores más grandes o los mayores y luego los más pequeños. Pero vuelvo a repetir, eso no significa que no lo pueda tomar en el orden en el que aparece, porque el resultado va a ser el mismo, no va a cambiar. Si yo resto, por ejemplo, aquí 160 menos 160 menos 880, eso me da menos 720, ¿de acuerdo? Entonces acá sería menos 2, pero sigue cumpliendo la condición de que es un múltiplo de 360 y n es un número entero, en este caso menos 2. Entonces sí son coterminales. Y así hemos trabajado con todos los ángulos que aparecen acá. Y por ejemplo acá, 1200 menos 780, que es la AD, ¿de acuerdo? Eso me da 420. 420 no es un múltiplo de 360, ¿de acuerdo? En la vida, mira, tendría que multiplicar 360 por esa fracción para que me dé 420. Pero ¿qué hemos dicho? Este valor de n no puede ser un número racional, tiene que ser un número entero. Y 7/6 no es un número entero, es un número racional, ¿de acuerdo? Entonces, para todos estos ejercicios de acá, lo único que tengo que hacer es restarlos. Y si esa diferencia, ¿no? Esa sustracción me da un múltiplo de 360, bacán. Entonces son coterminales, ¿de acuerdo? Entonces yo he hecho hasta la G, la H y la I te dejo a ti para que practiques, ¿de acuerdo? Pero ahí está, no son coterminales. Eso significa que cuando restes no te tiene que salir un múltiplo de 360, ¿de acuerdo? Eso te lo dejo a ti para que practiques. Siguiente. Problema 6. Mira, ahora estamos, entre comillas, estamos entre problemas. Hemos tenido acá un pequeño problema. ¿Cuál? Que ahora están, lo mira, hay negativos y positivos, negativos con negativos, negativos con positivos. Uy, ¿ahora qué hago? No hay problema. En este caso sí lo he tomado en el orden en el que están apareciendo, ¿de acuerdo? Pero igual, la condición no va a cambiar. Los dos ángulos los tengo que restar. Y a la hora de restar me tiene que dar un múltiplo de 360, ¿de acuerdo? Entonces, menos 150, ahí está. Menos este ángulo que es negativo. Por eso lo he colocado entre paréntesis. Acuérdate, menos por menos es más. Entonces, signo diferente se resta, signo del mayor. Esa diferencia me da 360. Entonces estos ángulos son múltiplos de 360. ¿De acuerdo? Entonces son ángulos coterminales. Mejor dicho, el resultado es un múltiplo de 360. ¿No? Porque 360 por 1 me da 360. Entonces sí son coterminales. El segundo, mira, la B. Menos 80. Menos este ángulo que es positivo. Ahí está. Signos iguales se suman, signo el mayor, o sea, me va a dar igual negativo. Menos 720 y menos 720 es 360 por menos 2. O sea, es un múltiplo, la diferencia de ellos es un múltiplo de 360, ¿de acuerdo? Como es menos 2, quiere decir que va a dar dos vueltas en sentido horario, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá también son ángulos coterminales. Uno más, mira, la C. Los dos son negativos. Este es igual que el problema anterior. Vamos a tomar otro. A ver, vamos por acá. La G. Mira, 1210. Ahí está, 1210. Menos este ángulo que es negativo. O sea que se va a volver positivo, ¿no? Cuando quite paréntesis. Signos iguales se suman. Esto me va a salir positivo. Si tú divides esto entre 360, porque es la manera de hacerlo, entonces vas a obtener que no es un número entero. Entonces yo, para que me dé este valor, tendría yo que multiplicarlo por este número racional. Y hemos dicho que esto de acá no tiene que ser un racional, tiene que ser un número entero. Ya puede ser positivo o negativo, eso no hay ningún problema, pero tiene que ser un múltiplo de 360 y esto tiene que ser entero. En este caso, la G, ¿de acuerdo? No son coterminales, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, te estoy dejando la H y la I para que practiques, ¿de acuerdo? Eso es el problema número 6. Ahora mira, ¿qué es lo que pasa con el problema 7? Mira, aparecieron ahora tres ángulos para cada grupo. O grupo de 3, mira, grupo de 3, grupo de 3, grupo de 3. No hay ningún problema, el procedimiento no va a cambiar, es el mismo. Yo igual tengo que restar y demostrar que la diferencia de dos ángulos es un múltiplo de 360, donde n es un número entero. Pero lo voy a hacer así, mira. Mira, primero, segundo, tercero. En ese orden, todos tienen 3, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tienen tres ángulos todos. Entonces a los primeros ángulos le he puesto a los segundos le he puesto B, y a los terceros le he puesto C, para que me entiendas. ¿Qué voy a hacer? Primero voy a restar A con B, luego voy a restar B con C, y luego voy a restar A con C.
Cuando reste A con B, si es un múltiplo de 360, entonces yo sé que A y B son coterminales. Si resto B con C, ¿de acuerdo? Y eso me da un múltiplo de 360, yo sé que son coterminales. Solamente con estas dos, yo ya puedo afirmar que si A es coterminal con B y B es coterminal con C, entonces A con C son coterminales, ¿de acuerdo? Esa es propiedad, ¿de acuerdo? Acuérdense esa propiedad. Pero yo estoy haciéndolo acá, lo estoy resolviendo. ¿Para qué? Para demostrar que lo que les acabo de mencionar en palabras se puede expresar numéricamente y es correcto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué he dicho? A con B, o sea, 40 con 400, ahí está, restamos, múltiplo de 360, mira, menos 360, o sea, 360 por menos 1. Ahora, ¿qué dice? B con C, o sea, 400 con 760, resto, otra vez, mira, menos 360, o sea, un múltiplo de 360, o sea, 360 por menos 1, coterminales. Ahora, solo con esos dos, yo ya sé que los tres son coterminales, pero voy a avanzar un paso más. Voy a tomar los extremos, 40 y 760. Lo resto, mira, menos 720. Y eso es 360 acá, hay que hacer una corrección, acá es menos 2, ¿de acuerdo? 360 por menos 2. Entonces, son coterminales, ¿de acuerdo? Entonces, con eso estamos demostrando que estos tres ángulos son coterminales, ¿de acuerdo? Más adelante te voy a enseñar a graficar, que en realidad no es necesario, no lo necesitamos porque digamos que en examen mi misión no te viene para graficar eso, pero sí como los problemas anteriores, ¿de acuerdo? Problema B. Y el resto te lo dejo para ti, ¿ya? Mira, A con B, resto. Ahí está, múltiplo de 360, o sea, por 4 me da este valor. B con C, resto, múltiplo de 360, ¿no? Ahí está. Ahora A con C, mira, o sea, 2580 menos 420. Ahí está, 2160, o sea, 360 por 6. Las diferencias me dan múltiplo de 360. ¿Qué significa? Que los tres ángulos son coterminales. Basta que uno de ellos, aquí en mi condición que lo he puesto de amarillito, basta que uno de ellos falle, ya, no continúes. Porque ya con uno que falle, eso significa que no son coterminales, definitivamente. ¿De acuerdo? Que no son coterminales. Entonces vamos por acá. A ver, yo he hecho la CDE. CD, vamos a ver por la D. Mira, a ver, vamos por acá. Si yo hubiera empezado por B con C, ¿de acuerdo? O sea, aquí en menos 510 menos 2470, y obtengo este valor que es menos 2980. Eso no es un múltiplo de 360, mira, porque tendría que multiplicarlo por este racional. Solo con esa condición, yo ya tengo la certeza de que estos tres ángulos, que están acá, 1230, 510 y 2470, claro, estos dos negativos, no son coterminales, ¿de acuerdo? A eso me refiero. Entonces, acá hay más problemas desarrollados, ¿de acuerdo? Esa es la manera de resolver. Como te mencioné, no es necesario hacer el tercer paso, suficiente que hagas A con B, B con C, y con eso ya sabes que A y C son coterminales, entonces los tres son coterminales, ¿de acuerdo? Pero yo en estos ejercicios lo he desarrollado para demostrar que en realidad esa propiedad es cierta, ¿de acuerdo? Entonces te dejo como un trabajito adicional resolver la 7 de la F. Demuéstrame que no son coterminales. Ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? Demuéstrame eso. ¿Cuál de ellos no son coterminales? De repente un par sí son coterminales, pero otro par no, ¿de acuerdo? Listo, seguimos. Problema número 8. En el problema número 8 me pide calcular dos cosas en el gráfico. El valor de X y el valor de Y. Entonces observamos la gráfica. Mira, este eje de acá, que vamos a asumirlo como si fuera el eje de coordenadas X, ¿de acuerdo? Mira, empieza acá. Y mira, sígueme, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y se da una vuelta completa. Continúa hasta aquí. Y ahí vale menos 600. Si a eso de ahí, de acuerdo, yo le sumo este pedacito, mira, este pedacito que está acá, eso me daría dos vueltas completas, ¿de acuerdo? Dos vueltas completas. ¿Pero en qué sentido? En sentido horario, ¿de acuerdo?
Y 2 vueltas completas en sentido horario, eso es no 720, sino menos 720. Pero acá hay un detalle. A ese menos 600, como mencioné, debo sumarle ese pedacito. Y ese pedacito, mira cuánto vale. Vale este x que está acá. Pero mira, este x va en contra de este ángulo que está acá. Entonces, ¿qué voy a hacer con este x? Cambiarle el sentido de giro. O sea, tendría menos 600 menos x es igual a 2 vueltas completas. O sea, menos 720. ¿Por qué? Porque está en sentido horario. Ahí está. Ahí está la ecuación. Listo. Yo no quiero x negativo, yo quiero x positivo. Este x pasa al otro miembro con positivo. Este negativo pasa con positivo. Por lo tanto, aquí ¿cuánto vale? 120 grados. Problema resuelto. Vámonos por la letra B. A ver. Pensamos... Ya. Igual, mira. Si vamos en este sentido de acá es sentido horario. A ver, vamos. Sígueme, ¿eh? Empezamos aquí. Sigo. Una vuelta. Sigo. Hasta aquí son 2 vueltas. 2 vueltas y este pedacito, mira. 2 vueltas y este pedacito. Hasta ahí, ¿vale cuánto? Y. ¿De acuerdo? Si a esas 2 vueltas y este pedacito, ¿no? Hasta acá, que vale I, le quito esta porcioncita que está acá, o sea, le quito significa restarle, ¿no? Le resto este pedazo de acá. ¿Me daría cuánto? 2 vueltas completas, pero en sentido horario, o sea, menos 720. Entonces, ahí le voy a quitar este pedazo que está acá, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto vale este pedacito que está acá? Mira, ¿ves? Está en el mismo sentido de giro, ¿ves? Menos 80. Entonces tendría yo y, le voy a quitar, por eso menos. ¿Cuánto le voy a quitar? Menos 80. Ahí está, menos 80. Pero como está en sentido horario, eso me da menos 720. Menos por menos es más. Resuelve. Lo que está como positivo pasa con negativo. Signos iguales se suman. Por lo tanto, y ¿cuánto vale? Menos 800. ¿De acuerdo? Menos 800. Alternativa, a ver, x 120 y menos 800. X 120, ya, alternativa C. ¿De acuerdo? Alternativa C. Continuamos con el siguiente ejercicio. ¿De acuerdo? Problema número 9. A ver, les doy un minuto para que lean el problema número 9 antes de poder yo explicarlos. No un minuto, un segundo. Listo, ¿ya está? A ver, dice, dos ángulos coterminales son entre sí como 1 es a 10. Esto de acá parece un planteo de una ecuación de aritmética. Cuando te dice son entre sí significa que tienes una razón geométrica. Como son dos ángulos coterminales y yo no sé cuáles son, yo le voy a poner que esos ángulos sean A y B. Y como su relación entre ellos es de 1 a 10, entonces yo tendría acá esto. A es a B como 1 es a 10. Pero acuérdate, cuando tienes una proporción geométrica, lo que haces es multiplicarle por una constante de proporcionalidad. Yo ya le multipliqué acá por acá y acá por acá. Listo. Dice, de esos dos ángulos me piden a mí que haya el mayor, sabiendo que el más pequeño se encuentra entre 190 y 230. Entonces, mira, A es un K, B es K. ¿Quién es el menor de esos dos? A. ¿Por qué? Porque A es K, pues, ¿no? En cambio B vale 10 veces K, o sea, B es el más grande. Entonces, ese A se encuentra entre 190 y 230, ¿de acuerdo? Pero ojo, me está diciendo que son ángulos coterminales. Y cuando son dos ángulos coterminales, su diferencia es un múltiplo de 360, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, voy a restar el mayor de esos coterminales menos el menor, o sea, B menos A. Acá está. Y eso me da un múltiplo de 360. Voy a reemplazar los valores de A y B. Ahí está. Y voy a hallar el valor de K. Esta diferencia me da 9K. Y si 9 pasa a dividir. ¿Y K cuánto vale? 40 grados N, donde N es un número entero. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle valores a N. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si N vale 1, esto me daría 40. Pero mira, ¿A cuánto vale? A vale K.
O sea, en realidad, cuando yo le dé valores a n, lo que yo estoy hallando es el valor de a. Entonces, n no puede valer 1, porque si fuera 1, o sea 40, 40 no se encuentra entre 192 y 230. Entonces yo tengo que ir probando valores cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5 y así. Para mi caso, el valor que me acepta es n vale 5. Porque si yo multiplico 5 por 40, eso me da 5 por 4, 20, me da 200. Y 200 grados sí se encuentra en este intervalo, entre 190 y 230. Pero como te mencioné, ¿K quién es? A. O sea, ¿qué significa? Que ya es uno de los ángulos, el ángulo A. Ahora hay que hallar el ángulo B, ¿de acuerdo? Pero B vale 10K. ¿Y K cuánto valdría? Si N vale 5, o sea, valdría 40 por 5, 200. K vale 200. Ese 200 lo reemplazo acá. Por lo tanto, el valor de B sería 2000 grados. Y esa sería la respuesta. Alternativa B. Pasamos al problema número 10. Que es similar, pero no se resuelve de la misma manera, ¿de acuerdo? Por ahí hay algo que está cambiando, ¿de acuerdo? Pero ahí lo vemos en el problema. La suma de dos ángulos coterminales, si mis ángulos coterminales son A y B, se suma que A más B es igual a 540. Pero su diferencia debe ser un múltiplo de 360, ¿no? Porque son coterminales. En este caso, yo puedo poner A menos B igual a 360, pero he considerado poner B menos A. No hay ningún problema, te va a salir igual, ¿de acuerdo? Voy a resolver este sistema, porque es un sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, sumo miembro a miembro, los A se va, me queda B más B, 2B, y acá me queda 540 más 360. Todos tienen mitad, 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 y obtengo esta expresión para B, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Vamos por acá. Me dice que el mayor está comprendido entre 500 y 800. ¿Quién es el más grande? Si he puesto B menos A, por lógica, el más grande debe ser B. Entonces B se debe encontrar entre 500 y 800. Entonces yo tengo que darle valores a n tal que ese n multiplicado por 180 más 270 se encuentre entre 500 y 800. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir probando valores para n. Cuando n vale 1, 2, 3, 4, 5 y así. En este caso el valor que me conviene, ¿no? o el que se encuentra para poder yo hallar esta condición es n2. Si tú reemplazas n2, acá tendrías 180 por 2, 360 más 270. Acá está. Y eso me da 630. Y 630 se encuentra en este intervalo. Entonces ya tienes el valor de B. ¿De acuerdo? Cuando ya obtienes el valor de B, lo que vas a hacer es reemplazarlo en la ecuación 1 para hallar el valor de A. Y así obtienes el valor de A. Mira. A más B, que lo acabas de hallar, eso me da 540. Este que es positivo pasa al otro miembro con signo negativo, signo diferente se resta, signo del mayor, y eso me da que A vale menos 90 grados. Y esa sería la respuesta. Alternativa C. ¿De acuerdo? Y en el problema 11 no hay más que explicar, ¿de acuerdo? Y este está súper claro. Sabes que la suma de dos ángulos es un ángulo llano, solo que este ángulo 120 es un ángulo positivo, ¿de acuerdo? Al ser un ángulo positivo porque tiene sentido antihorario, eso significa que si es 120, este ángulo de acá debe ser 60, porque la suma debe ser 180. Entonces, para que este valga 60 grados positivo, este ángulo le tengo que cambiar su sentido de giro, o sea, le tengo que anteponer un signo menos afuera, ¿de acuerdo? Entonces yo tendría acá menos 20, tendría, ¿no? Menos 20 menos x, eso es igual a 60, ¿de acuerdo? Acá hay que corregir esto de acá, esto no debe estar por acá. Bueno, entonces quito el paréntesis y tendría menos 20 menos por menos es más, me da más x igual a 60. Este menos 20 cuando pasa al otro miembro pasaría a sumar, me quedaría así, ¿no? Por lo tanto el valor de x sería 60 más 20, eso me da 80. Problema resuelto. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Igual, si tienes alguna duda, no dudes en escribirme, ya sabes por dónde contactarme y yo aclaro todas tus dudas, ¿de acuerdo? De repente por ahí se me pasó algo o algo no entendiste, así que no te preocupes, ¿de acuerdo? Yo estoy aquí para ayudarte, ¿ya?
Eh, no hubiera querido que estos sean los niveles de los problemas, pero por ahora digamos que es una pequeña introducción al tema, ¿de acuerdo? Listo. Los últimos problemas solo, mira, el problema 12 solamente es para colocar verdadero y falso. Dice, con respecto a ángulos coterminales, ya, con eso ya te están diciendo mucho. O sea, se dice que son ángulos coterminales. ¿Tienen el mismo lado inicial y final? Claro, esa es teoría, ¿cierto? Eso es verdadero. Sus medidas se diferencian en un número entero de vueltas, claro, tiene que ser un número entero, puede ser positivo o negativo, pero no puede ser un número racional, no puede ser una fracción o un decimal. ¿Deben tener el mismo sentido de giro? No necesariamente, uno puede estar en sentido antihorario y el otro puede estar en sentido horario. ¿No son ángulos trigonométricos? No, sí son ángulos trigonométricos, ¿no? Claro que son ángulos trigonométricos, por eso pueden ser positivos y negativos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la alternativa es A y B. Alternativa A. Mira, problema número 13. Si te dice que esto es bisectriz, ya, pues eso tú ya lo conoces, ¿cierto? Estos dos ángulos son iguales. Solo que para poder yo comparar esos ángulos tienen que tener el mismo sentido de giro. Y este ángulo 9 menos 3x tiene sentido contrario a este ángulo que está acá, ¿cierto? Este tiene sentido antihorario y este horario. Este le voy a cambiar su sentido de giro. Al cambiarle su sentido de giro quiere decir que le voy a anteponer un signo menos, ¿de acuerdo? Entonces, al anteponerle el signo menos, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí lo puedo comparar. Y mira, acá está. Elimino paréntesis, teniendo en cuenta que cuando elimino el paréntesis, este signo menos hace que lo que está dentro cambie de signo, ¿de acuerdo? Y por aquí yo tendría que despejar el valor de x. Entonces, el 3x queda acá y este que es positivo pasa al otro lado a restar, y este que es negativo pasa al otro lado a sumar. Esta diferencia me da x y esta suma me da 14. Así estoy hallando el valor de x para el problema número 13. El problema 14 también es un problema que ya hemos visto, ¿no? Toda la vuelta completa es 360. De repente no necesito hacer la ecuación, ¿no? Si toda la vuelta completa es 360, entonces este ángulo alfa es lo que le falta a 120 para que llegue a ser 360, o sea, 240. Pero como el sentido de giro de este de acá está en sentido contrario al otro, ¿eso qué significa? Que en realidad no es 240, sino menos 240. Pero también podemos hacer la ecuación, ¿no? Entonces, 120, que tiene sentido antihorario, a alfa le cambia el sentido de giro, eso significa que eso de acá es negativo, menos alfa, y eso me da un ángulo de una vuelta completa en sentido antihorario, eso es igual a 360. Por lo tanto, eso de ahí me quedaría el 120 baja, ese 360 que es positivo pasa a restar, y el menos alfa pasa al otro miembro con signo positivo. La diferencia de estos dos valores de signo diferente se restan, llevo el signo del mayor valor numérico, eso me da menos 240, ¿no? Lo que le mencioné hace un momento. Listo. Últimos problemas, si no me equivoco. Problema número 15 de la guía. A ver, lo mismo. Mira, este tiene sentido positivo, porque tiene sentido antihorario. A este hay que cambiarle el sentido de giro, ¿de acuerdo? Y la suma de esos dos me da un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90, más 90. Listo, le antepongo el signo menos y opero. Ahí está. Listo, le quité el paréntesis y empiezo a agrupar las x con las x, las constantes y los valores numéricos, ¿de acuerdo? Ahí está, mira, ax con menos mx, b menos m, acá 60 más 30 es 90 y 90, mira, 90 y 90 se va, acá factorizo, factor común es el x, acá lo he colocado entre paréntesis, esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una ecuación lineal que es igual a 0. La única manera de que esta ecuación lineal sea cierta es de que a menos m sea 0 o b menos n sea 0, ¿cierto? Porque todo me tiene que dar 0. En realidad, lo que este 0 de acá sería acá 0x más 0. Y tendría que comparar el x con el x y la constante con la constante. Eso es lo que he hecho. Repito, acá en realidad en vez de 0 debería ir 0x más 0. Entonces ahí tengo que comparar, ¿de acuerdo? Es por eso que he hecho acá a menos m es igual a 0, por lo tanto a vale m, y b menos n es igual a 0, ahí está, por lo tanto b es igual a n. Si eso lo reemplazo en mi condición, que está aquí, y que le he jalado por aquí, estoy diciendo que estos son iguales, o sea que esto es 1. Estos dos son iguales, esto es 1. Por lo tanto, 1 más 1, eso me da 2.
alternativa A. ¿De acuerdo? Último problema. Problema 16. Otra vez, mira, relación entre sí, mira, como 1 es a 10. Eso es una proporción, pero para mi caso, o en este caso en particular, ya no lo he multiplicado por una constante de proporcionalidad. Lo que he hecho es despejar el menor ángulo, que es A. ¿De acuerdo? Claro, he despejado, ¿no? He multiplicado en aspa. Este que divide pasa a multiplicar, se convierte en 10A. Este B pasa a multiplicar a 1, por lo tanto B es 10 veces el valor de A. ¿De acuerdo? Listo. Ya, vamos por acá. ¿Qué más dice? Hallar la medida del mayor de ellos. ¿Cuál es el más grande? B. Definitivamente B. Si el menor se encuentra entre 30 y 60. ¿Quién es el menor? A. ¿De acuerdo? O sea, A se encuentra entre 30 y 60. Pero me está diciendo, ojo, son coterminales. Eso significa que su diferencia es un múltiplo de 360. Entonces voy a restar el menor menos el mayor. O sea, B menos A es un múltiplo de 360. Pero tú ya sabes cuánto vale B, ¿cierto? Reemplazo 10A menos A, 9A y 360. Simplifico. Ya me queda que vale 40 grados n. O por 40 grados por n. Donde n es un número entero. Entonces, cuando yo le dé valores a n y lo multiplique por 40, ese valor de a tiene que encontrarse en este intervalo entre 30 y 60. Entonces, el único valor que le da a n es n1. Entonces, a vale 40 y se encuentra en el intervalo, porque si valiera 2 sería 80 y 80 ya está fuera del intervalo. Entonces, ya sé cuánto vale a. A vale 40. Y si ese 40 lo reemplazo aquí, ya obtendría el valor de b. Y como a mí me pide el mayor ángulo, entonces voy a multiplicar 10 por a, o sea 10 por 40. Y 10 por 40, eso me da 400. Y la alternativa sería la alternativa D. ¿De acuerdo? D. Así se resuelven estos problemas de ángulos coterminales. Hay variedad de problemas de ángulos coterminales. Esto solo es una muestra de ellos. ¿De acuerdo? No significa que lo que yo acabo de hacer tiene que seguirse tal y como yo lo he hecho, a esa rigurosidad, ¿de acuerdo? Si tú ves que lo puedes resolver de otra manera, no hay ningún problema. Pero ojo, la solución es única, la solución no va a cambiar. El método tal vez, pero la solución no, ¿de acuerdo? Entonces, gracias por escucharme. Hasta nuestro siguiente video. Muchas gracias.